Agradezco a la directora del área de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano que nos acompañe hoy, Doria Vélez, para hablar de estos datos sobre la trata de personas que va en aumento. Pareciera, Doria, bienvenida, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación. ¿La Ciudad de México es el lugar con mayor número de trata de personas? Si consideramos los registros que hay de enero a julio de 2019, efectivamente la Ciudad de México es la entidad federativa con mayor tasa de casos de trata de personas por cada 100,000 habitantes. Y eso es porque hay mayor población, quiero pensar. No, ¿O porque es en proporción? justamente como estamos comparando la tasa por cada 100,000 habitantes, ahí el peso de la población se pone en términos parejos para todas las entidades federativas. De hecho, si consideramos ese indicador, hay 8 entidades federativas que sobrepasan la tasa nacional y bueno, en este sentido es importante considerar una particularidad que tienen los registros de trata de personas, que en algunos casos pueden presentar un subregistro debido a que se requiere que la autoridad efectivamente reconozca y encuentre ciertos indicios de que los casos están vinculados con trata de personas. Entonces es fácil suponer que realmente la cantidad de casos relacionados con este ilícito son mucho mayores, sobre todo si se toma en consideración la cantidad de personas desaparecidas que hay en el país. ¿A qué se debe este aumento? Cuando debería ser al revés, ¿no? Debería estar decreciendo. Pues si se está implementando como se debe lo que viene contemplado en la ley en materia de trata de personas y si efectivamente se están llevando a cabo las acciones de inteligencia, obviamente lo que deberíamos esperar es que que este delito estuviera disminuyendo. Sin embargo, este incremento en trata de personas puede tener dos lecturas. Por un lado, puede ser que sea un delito que esté siendo mejor registrado en un caso hipotético por las autoridades correspondientes de las instituciones de procuración de justicia, u otro caso es que efectivamente la incidencia de este delito esté aumentando, lo cual nos habla de que las autoridades no están haciendo lo necesario para desincentivar esta conducta delictiva. ¿Cómo saber cuál de las dos opciones es la real? Pues se tendría que llevar a cabo una evaluación de todas las actividades que vienen contempladas en la ley y entonces tratar de identificar el impacto que han tenido y sobre todo tratar de ver si todo lo que viene ahí contemplado se ha tratado de implementar. De entrada, a raíz del trabajo de campo que hemos realizado en distintos estudios, pues hemos identificado que en algunos casos las autoridades correspondientes no toman con la seriedad que se requiere la trata de personas y no se considera inclusive a veces como una línea de investigación en el caso de la desaparición de personas. Este delito de trata de personas va enfocado más evidentemente a mujeres, pero ¿con qué características? Es importante considerar que si bien el grueso de las víctimas de trata de personas son mujeres que están enfocadas a cuando se les explota con fines sexuales, también esta conducta agrupa cuando se trata, son casos de tráfico de órganos, cuando se trata de trabajos forzados. Entonces, es un poco complicado, sobre todo sin contar con microdatos de este delito, saber qué porcentaje corresponde a cada una de las modalidades que están aceptadas por la propia Convención de Palermo. A ver, hablar de trata de personas relacionado con trabajos forzados me hace pensar en algo así como la esclavitud. Exactamente, O sea, de hecho, ¿eso todavía existe? todavía existe. De hecho, algunas de las hipótesis que hay en torno al destino o suerte que hay, que tienen personas desaparecidas, es que son utilizadas por grupos de crimen organizado en trabajos forzados, ya sea, por ejemplo, para empaquetar droga o para realizar cierto tipo de servicios que requieren dichos grupos. Aunado a ello, pues sí, dentro del marco del funcionamiento de los grupos de crimen organizado, como no se ha y sobre todo con la estrategia que existe actualmente, no se reconoce la lógica transnacional que tiene el crimen organizado, pues realmente no se han implementado las acciones que se requieren, por ejemplo, para poder cortar las cadenas que llevan a las víctimas de trata que captan en México y que luego las llevan a países asiáticos. Que eso se ha presentado mucho y se tiene, muchos colectivos tienen registro de esos casos, pero finalmente como no se sigue la liga transnacional de la actividad de esos grupos, pues no se ha hecho lo correspondiente. A ver,
Esto suena a película de ficción, que personas son secuestradas en México, sustraídas de su vida y llevadas a un país distinto a someterlas como esclavos. Exactamente. Justamente esa es la parte preocupante de por qué no está siendo contemplado eso en las políticas que están por implementar o que deben estar implementando tanto los gobiernos estatales como el gobierno federal. A ver, perdóname, Doria, estamos con la licenciada Doria del Mar Vélez Salas, directora del área de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano. A lo mejor es demasiado incrédula la pregunta, pero ¿cómo sabemos que eso es real? ¿Cómo sabemos que existen casos de personas secuestradas en México que son llevadas a otro país para esclavizarlas? Aquí es importante señalar que... Digo, más allá del tema de sexual, ¿no? Aquí es importante señalar que justo es la lógica que existe dentro de la trata de personas, y eso no solo sucede en México. O sea, en el caso de nuestro país hay una alta incidencia, de hecho vemos que hay un incremento de alrededor de 23% si comparas el periodo de enero-julio de 2018 con el mismo periodo de 2019. O sea, aumentó 23%. Aumentó 23% en el ámbito nacional. Ajá. Entonces, si bien como mencionas parece una película hollywoodense, toda la lógica que hay detrás de este ilícito, como es una de las actividades o negocios, por llamarlo así, de los grupos de crimen organizado, pues es bastante redituable. Y como es bastante perdedizo el rastro de las víctimas, pues hay demasiados incentivos positivos para que lo lleven a cabo. Ok, ustedes lo saben, tienen registro y eso está muy bien. ¿Y las autoridades lo saben, lo registran, lo investigan? Aquí hay distintos casos. En el Observatorio Nacional Ciudadano hemos encontrado algunos casos en los cuales las autoridades sí están comprometidas y conocen la gravedad de la trata de personas. Sin embargo, hemos encontrado otros tantos en los cuales justo parten de la premisa que tú comentaste. O sea, esto pareciera dicen que es bastante ficticio para estar relacionado y que una efectivamente Netflix, sucede en México. ¿no? Exacto, pero la realidad es que el trabajo que han hecho distintos colectivos, por ejemplo, de personas desaparecidas, que han logrado dar con el paradero de estas víctimas, pues sí han encontrado evidencia, ¿no?, de que esto esté sucediendo en nuestro país. Entonces, poder aseverar que absolutamente todas las autoridades en el país están cumpliendo con la tarea que le corresponde, pues es imposible hacerlo. Bueno, Doria, pues no hay más que seguir atentos del asunto y no perderlo de vista, ¿no? No quitarle la lupa de encima. Muchas gracias por haber venido. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, tenemos más.